Buenas tardes con todos. Bueno, les damos la bienvenida a un episodio más del Diálogo Live, la palabra de Dios en acción. Y este domingo queremos agradecerte, José Luis, por estos minutos que tienes para compartir con nosotros en este espacio y seas de mucha bendición para todos los que hasta el momento nos están acompañando. Qué gran tema el de hoy. Sí, sí, la verdad que No sí. seas incrédulo, sé creyente. Y bueno, cuando el pastor empezó diciendo que todos en algún momento hemos sido Tomás, porque hemos tenido dudas y hemos tenido episodios en nuestra vida por diferentes circunstancias, ¿no? Por problemas o por, no sé, estar tan alejados, no escuchar su palabra o no tener contacto con Dios, hemos dudado muchas veces. ¿Has podido de repente tú experimentar o tener algo? ¿Has sido un Tomás en algún momento de tu vida? Porque yo he sido una Tomás en algún momento de mi vida, en la juventud, cuando estaba en la universidad, me cuestionaba muchísimas cosas, pero también he sentido el acercamiento de Jesús, así como Tomás, por esas preguntas que parecen tan sacadas del lugar, Dios mío, ¿no? Como que diciendo, ¿qué hombre es este? Pero yo también lo he pasado y he sentido en todo momento el respaldo de Dios, el abrazo de Dios y es real. Así como Tomás pudo tocar el costado de Jesús y las manos, yo sentí que también tuve una experiencia increíble con Jesús. Cuéntanos tú. Mi caso, mira, yo también, o sea, creo que yo soy creyente desde los 18 años, o sea, digamos así, un poco más de 20 años que soy creyente y que conocí al Señor. Y sí, en todo ese tiempo sí he tenido dudas muchas veces, muchos pasajes de mi vida, dudas que creo yo en parte eran razonables, dudas Ujú, existenciales o dudas de repente que tienen que ver mucho con la razón o el raciocinio que uno tiene por diversas cosas, porque obviamente cuando uno confronta la fe de uno y lo confronta con el mundo, lo que piensa, ujú. no solamente en el grado científico de repente o racional, siempre van a haber cosas o áreas donde no encuentres respuestas inmediatas o respuestas y nunca las voy a encontrar de repente, muchas de ellas. Sí he tenido muchas dudas. Un episodio específico en mi vida creo que marcó mucho lo que fue la tendencia en mi fe, fue porque yo antes de ser creyente yo era agnóstico, entonces de por Mm, sí tenía cierta, digámoslo así, tendencia a ser muy racional, o soy muy racional en general. Y al ser ujú. agnóstico, investigué mucho acerca de lo que es Querías la comprobar todo. filosofía, sí, sí. Filosofía anticristiana sobre todo, por ahí Oh. también. Entonces, a pesar de que yo visitaba una célula, una red en mi iglesia en Perú, después de o sea, antes de haberme convertido, siempre tenía una posición muy contraria a lo que era la fe cristiana. Cuando yo me Ah, convierto, y eso fue mi conversión un día, que fue donde el Señor realmente rompió muchas barreras en mí, después de un tiempo de haberme convertido, yo comencé a tener muchas dudas porque vinieron esos pensamientos que para mí en ese momento y antes también eran muy importantes. Y fue una lucha para mí interna, te hablo después de mm, 2 meses de haberme convertido. Em, y la prédica hoy día me hizo recordar mucho ese momento, porque en algún momento el pastor que yo visité en ese momento para que me diga algún tipo de consejo que tengo que hacer, mira, ujú, porque tengo dudas, de repente la decisión que yo tomé en mi conversión fue muy emocional o de repente simplemente fue porque me dejé llevar, tantas ajá. cosas. Tenía preguntas muy puestas, muy racionales que obviamente que me complicaban siempre en ese aspecto de la fe, me atacaba mucho la fe. Y él me dijo, mira, es una decisión. Tú puedes decidir creer o no creer, pero siempre va a ser una decisión. Ujú. Lo que tú tienes que basar en tu decisión es cómo o qué te está llevando a tener esa fe y qué te produce esa fe. Exacto. Y eso es un factor de repente que tú tienes que tomar en cuenta ahora. Así, no abarcamos la parte de la Biblia, no abarcamos, sino realmente me puso en el medio, me dijo, mira, este es el camino A o B. Es una decisión tener fe al final de Ujú. cuentas. Obviamente que eso conlleva tener emociones, conlleva todo nuestro ser como personas, pero siempre va a ser una decisión. Y en ese momento me dije, yo decido realmente creer en el Señor y seguirle. Y eso me Exacto. ayudó mucho a mí para poder sobrellevar sobre toda esa etapa de dudas que tuve, ¿no? La fe es un ejercicio diario, Sí, ¿no? claro. Y parece que las circunstancias en la vida se preocupan en ponernos cada vez pruebas más difíciles y donde nosotros, pues, los que ya tenemos hijos o los que tenemos padres ya en avanzada edad, con las enfermedades, con tantas cosas o problemas o con la distancia con la familia también,
Nos ponemos muchas veces en duda por diferentes circunstancias, pero al final el pastor también comentó algo muy bonito que es, sí, es una decisión, o no crees, pero ¿en qué está basada esa decisión? En la esperanza, ¿no? Porque Cristo es la esperanza. Creemos en Claro. Él, que Él fue a la cruz por nuestros pecados, resucitó por nosotros y por medio de Él estamos reconciliados con Dios para la vida eterna. Amén, sí. Y yo creo que ese, digamos, esa esperanza que tenemos en estar un día cara a cara con Él, en tener esa vida eterna con Él, es lo que hace que cada cristiano, al menos en mi caso, hace que cada día yo diga, bueno, sí, ha sido un día difícil, pero ¿qué decido? Decido continuar porque el galardón es mucho más grande Claro, de todo lo que podamos vivir en este tiempo, en esta vida que es corta si la comparamos con con la todo eternidad. con la eternidad, exacto. Muchas gracias, José. Quisiera que dejaras un mensajito para las personas que nos ven y que de repente en estos momentos están pasando por un momento de duda, en que se están preguntando, ¿no? Me decido, no me decido, pero ¿por qué dejar todo lo que ya conozco por algo que de repente voy a descubrir o por algo que necesito creer sin comprobar? Mira, yo te digo algo, tiene que partir de nuestra esencia. Nosotros fuimos creados por Dios para tener fe y tener una relación con Él, para seguirle, para confiar en Él. Eso es parte de nuestra esencia como seres humanos. Em, yo les diría simplemente que se enfoquen en el objeto o la persona de la fe que queremos tener, y ese es Jesús. Y como tú bien dijiste, Jesús nos ha dado esperanza, vida eterna, nos da un camino por el que Él es el camino, la verdad y la vida, Ujú. que nos lleva realmente a tener esa vida en abundancia que Él nos da. Y esa esperanza es lo que más nos puede, digamos, dar, lo que más nos puede dar como fortaleza para nosotros seguir luchando, como tú entiendes. Entonces, no solamente es tener fe, sino es poner tu confianza en el Señor Jesús. Y eso es Ujú, realmente lo que marca la piedra angular de toda nuestra fe. ujú. Em, Aparte, obviamente, de todo lo que implica guardar esperanza, que el mundo o la ciencia también lo dice, porque obviamente cuando tienes Ajá. cierta esperanza, cuando tienes una motivación de vida, tienes obviamente un impacto saludable a tu propio ser, a tu alma, a tu cuerpo, todo. Pero cuando miras la persona de Jesús, te das cuenta realmente, no solamente el amor de Dios, sino también de que Él tiene un propósito para tu vida. Y que cada cosa que te está pasando en esa etapa donde estás dudando de repente, no sabes dónde ir, Él te da una guía, te da una luz, te da una esperanza, te da una meta y vale la pena seguir por ese lado. Vale la pena seguir por ese lado. Vale la pena cada día seguir ejercitando la fe, cada día seguir invocando su nombre. Sí, ¿Y por qué? Porque la esperanza que tenemos en Cristo es mucho más grande de lo que el mundo o de lo que cualquier otra persona u otra cosa nos sí. puede ofrecer. Amén. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos, Sí. José, por estas sabias palabras y bueno, les agradecemos por este tiempo que hemos tenido con ustedes. Los invitamos también a que este siguiente domingo se conecten con nosotros y que tengan un bendecido domingo. Que Dios los Bendiciones. bendiga. Chao. Gracias. Gracias.